Y luego el otro grupo que veo es justamente como investigadores, investigadoras de la matemática educativa, en general de la educación. Creo que muestran un panorama más allá de mostrar sus 3 programas de modelación, esta vinculación que tienen los 3. Yo creo que sin duda es un parteaguas, sobre todo en la disciplina, quienes somos estudiosos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Es un parteaguas sobre todo porque muestra una reflexión y una crítica a lo que usualmente se hace en el sistema educativo. Y muestra con fundamentos teóricos, cada uno de su génesis teórica, cada uno de los programas, muestran una nueva forma de ver desde la matemática educativa o desde dentro de la investigación educativa, esta forma de entender al otro, entender su conocimiento. Hay 2 conceptos, entre otros, que van a encontrar en el libro, que es la alteridad y la otredad, que al menos a mí desde las primeras páginas me atrapó y me guió de una forma de leer el libro. Es reconocer al otro desde su conocimiento matemático. Y reconocer al otro no es haciendo diferencia entre ellos y yo, discriminando o queriendo dividir, sino más bien es justamente reconociendo la diferencia, es que valoro su conocimiento matemático. Y también desde esa valoración puedo valorar mi conocimiento matemático. No emular programas de estudio, no emular situaciones, sino desde nosotros como latinoamericanos, reconocer nuestro conocimiento y desde ahí, como docentes también y como investigación educativa, generar propuestas que sean reales y acorde a lo que vivimos como Latinoamérica. A mí me parece que es un deleite leerlo en términos de la investigación, de los fundamentos teóricos y sobre todo con los ejemplos que nos muestran, que son fáciles de digerir. 3 ejemplos de 3 situaciones que hasta hablan de objetos matemáticos como las ecuaciones diferenciales, pero que nos ayudan a tener esta visión crítica, reflexiva desde nuestro quehacer y cómo podemos proponer y ser realmente un agente de cambio. A mí me parece que la obra resume, es un tanto identitaria, latinoamericanista y por tanto revolucionaria. Bueno, es lo que les puedo compartir del libro. A continuación, continuamos con la presentación del libro La matemática en la ingeniería, modelación y transversalidad de saberes, cuyos coordinadores son Francisco Cordero, Sinvestaf México, Miguel Solís de la UNACH México, Claudio Opazo Arellano de la UAS Chile. Desde tiempos inmemorables, el hombre ha deseado comprender la naturaleza en términos del menor número posible de conceptos elementales. Abdul Salam. Un gusto escuchar los comentarios del modelador matemático de procesos estocásticos, dinámicos, naturales y artificiales, el doctor Alin Andrei Cartianu. Muchas gracias, Cindy. Bueno, pues el título ya lo escucharon y aquí está el libro. Entonces, bueno, ¿cómo podría en unas pocas palabras presentar este libro y también al mismo tiempo abrir su gusto, ¿no?, para que lo lean y más que lean, que lo usen en su caso, en sus estudios, que lo usen en sus salones de clase para quienes les da la oportunidad, así como yo lo usé en mi salón. Pues viendo este título, obviamente que se puede preguntar a alguien, bueno, ¿a qué se refiere esto de modelación y transversalidad de saberes? En primera, debemos decir que, a diferencia del libro anteriormente presentado, es un libro, antes que todo, de ejemplos. ¿Qué queremos decir con ejemplos? Son ejemplos de situaciones de aprendizaje. Y estas situaciones de aprendizaje corresponden a varias áreas de conocimiento, no solo matemático, porque justamente de esto trata la transversalidad de saberes. Es decir, así como la matemática surgió en la humanidad
por la preocupación de encontrar leyes invariantes en la naturaleza. Así surgió, si nos acordamos, ¿no? Hace pues más de 2000 años de lo que sabemos, y quién sabe más. Pues ahí, poco a poco, hemos desarrollado como humanidad el conocimiento matemático. Y desafortunadamente, al especializarnos más y más, hemos perdido la conexión entre las varias áreas que la matemática une realmente. Y esto es lo que logra hacer este libro, y esto es el sentido de la transversalidad, es decir, recupera los orígenes de la matemática como expresando estas leyes que unen las diferentes áreas de la ingeniería, en particular aquí, y más allá de esto de la ciencia. En particular, obviamente que las situaciones de aprendizaje que aquí están analizadas desde todos sus aspectos, ¿no? Didáctico, etc., son agrupadas alrededor de varias ideas, ¿no? Que tienen que ver con este conocimiento matemático y el modo como transmitimos a nuestros alumnos y al público este conocimiento matemático ya incorporado, ¿no? en las áreas donde se aplica. Entonces, los diferentes capítulos del libro tocan diferentes aspectos de la resignificación de nociones que se están viendo a nivel medio superior y superior en nuestro sistema de enseñanza y aprendizaje, en nuestro sistema educativo, pero cada uno de estos dominios, cada una de estas áreas, tocan, por ejemplo, la resignificación de la noción de derivada, la resignificación de la noción de comportamiento asintótico, ¿no? En el sentido, en este caso, de comportamiento tendencial, la resignificación de las ecuaciones diferenciales. Otro capítulo que expresa el papel que juega la graficación, que es el capítulo justamente de la compañera que han escuchado hace unos momentos, etcétera, etcétera. Y todo esto con la finalidad, repito, de deshacernos de estas burbujas que hemos creado al especializarnos tanto en una sola dirección, y que hemos logrado entonces de recuperar, ¿no? las orígenes del sentido que tiene la matemática en la sociedad, y que hemos podido, ¿no? presentar las resignificaciones que se han dado durante toda esta evolución. Al final del libro hay un capítulo más que toca ya temas que rebasan un poco el ámbito de la ingeniería, que son de diferentes áreas de la ciencia, y les puedo decir que pues con todo gusto he podido usar estos temas en mis clases de modelación en ciencias. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros impactados hace pues 3 años por la pandemia, escuchando en la tele diferentes indicaciones, ¿no? que venían por parte de la Secretaría de Salud, por parte de otras autoridades? Oiga, tenemos que hacer esto y tenemos que, había una expresión por aquel entonces, aplastar la curva. ¿Cuál curva? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Aplanarlo. Aplastar es un término feo, pero finalmente es lo mismo. Y entonces, en el momento, no tenía el libro, pero tuve la oportunidad de platicarlo y empezarlo con aquellos grupos de aquel entonces. Después que salió el libro,
rehicimos este trabajo y pues tuve la satisfacción de ver que llegamos a unos puntos, digamos, mucho más aterrizados y obviamente la satisfacción de la gente involucrada en calidad de estudiantes y pues mía al lado de ellos. Bueno, creo que esto es lo que el tiempo me permite decir. El libro, pues aquí está, es al igual que el otro, editado por Gedisa y se lo recomiendo. Muchas gracias a nuestros invitados por compartirnos las reflexiones acerca de estos dos libros. Iniciaremos la presentación de los libros por parte de los autores. Educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento. Paulo Freire. Del libro La matemática y la ingeniería, tengo el gusto de darle la palabra al profesor titular de la Universidad Autónoma de Chiapas, fundador de la matemática educativa en aquella entidad, el doctor Miguel Solís Esquinca. Sí, pues este es un libro que se gestó en un tiempo, escribir y recopilar, vamos a decir, el trabajo de varios autores, pues lleva cierto tiempo, desde convocarlos, recibirlos y revisarlos y validarlos, ¿no?, para la presentación. Les quiero contar primeramente la relación que hay de este programa, de este libro, ¿no?, porque creo que es importante de la relación entre el CINVESTAB y en este caso la Universidad de Chiapas. Yo soy egresado de la Universidad de Chiapas, de la Facultad de Ingeniería Civil, y de ahí, vamos a decir, ingresé debido a las actividades que yo realizaba como profesor de matemáticas al programa de maestría y posteriormente al doctorado en ciencias con especialidad educativa de la entonces sección de matemática educativa, hoy departamento, ¿sí?, y en el área de educación superior, formada también recientemente, y en la cual los profesores Francisco Cordero, Rosa María Farfán y los recordados Carlos Simas y Ricardo Cantoral. En el seno de ese grupo se promovió, se decía que ojalá los egresados de los programas de maestría y doctorado del CINVESTAB pudieran en sus universidades gestionar la creación de centros de investigación para que el estudio de la matemática educativa pues pudiera extenderse más allá de los muros del CINVESTAB. Y es así como el Centro de Investigación en Matemática Educativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas se gesta a partir de esta iniciativa del mismo grupo del CINVESTAB. En enero de 2020 este centro es creado y en el 2021 ingresa la primera generación de la maestría en Matemática Educativa en la Facultad de Ingeniería de la UNACH. Que la maestría en Matemática Educativa se ubicara en una facultad de ingeniería, ¿sí?, hace de este hecho un acontecimiento sui generis en ese entonces, porque la tradición era que la matemática educativa se estudiara desde los departamentos de educación o los departamentos de matemáticas, ¿sí? Además, este programa fue el primero en el sureste mexicano, el primer programa de ese tipo. En el libro viene una historia un poquito más grande de esta relación, pues los invito a leerlo, ¿no? A partir de dos programas de investigación, uno en el CINVESTAB y otro en la UNACH, se convocó
a los investigadores, profesores, estudiantes y egresados de los programas matemáticos, de los programas de matemática educativa, a participar con actividades con intención de aprendizaje para estudiantes y profesores de ingeniería, para conformar este libro. En el transcurso de la convocatoria, que se hacía la convocatoria, se fue extendiendo de una forma natural por las interacciones de los grupos con otras instituciones nacionales y de América Latina, ¿sí? De tal manera que además del CIMBESTAB y LUNACH participan profesores de instituciones mexicanas como la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto Tecnológico Superior de Calquiní en Campeche, la Universidad Anáhuac Mayab, la Universidad Politécnica de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Guerrero y la empresa Casio Académico. Profesores de instituciones también participan de países como Cuba, Costa Rica, Honduras, Colombia, Chile, Argentina, y todos ellos como autores de capítulos del libro. El libro, como bien lo mencionaba Aline, pues trata de casos prácticos de modelación y orientados a la transversalidad de los saberes. El libro no es un libro para la clase de cierta materia, ¿no? Sino ahí se discuten actividades que tienen que ver con la matemática, con la ingeniería y que abarcan varios niveles educativos. El texto se dirigió a estudiantes y matemáticas. Está basado en las experiencias de las investigaciones en el campo de la matemática educativa realizadas en estas instituciones que les hemos mencionado. Va dirigida a un público no necesariamente experto en la disciplina de la matemática educativa, pero interesado en la problemática de la enseñanza, aprendizaje y el estudio de la matemática en la ingeniería, ¿sí? Muchas de estas actividades presentadas han sido adaptadas de tesis de especialidad, maestría y doctorado. Muchos de los autores participaron siendo estudiantes y ahora son doctores y formadores de nuevas generaciones de matemáticos educativos. Por ejemplo, nuestra moderadora, Cindy, es egresada de la maestría en matemática educativa, actualmente realiza estudios de doctorado en la misma institución y es autora también de un capítulo de este libro, la matemática en la ingeniería. El libro, pues, contiene el trabajo de una comunidad construida con el tiempo, con el liderazgo del CIMBESTAB y a través del doctor Francisco Cordero, que creo que tendrá más cosas que platicarnos sobre este libro. Y pues es lo que tenía que decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel, por compartirnos esta reseña, usted como coautor del libro. Lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Paulo Freire. Del libro La modelación en la vida de la gente, tenemos la participación de un apasionado por la matemática educativa, quien se ha caracterizado por hacer que el conocimiento matemático se sienta y porque la formación de los individuos sea en comunidad, el doctor Francisco Cordero Osorio. Ok, pues muchas gracias, Cindy, Aline, Claudia, Miguel, y gracias a todos ustedes que están acá. Pues sí, en verdad que yo me siento muy honrado, muy orgulloso de que este libro se presente y que ustedes hayan venido acá también, se hayan tomado esa tarde y venir hasta acá a escuchar pues opiniones y narraciones acerca del libro. Efectivamente hay una tesis o una cosmovisión
que nos hace una cosmovisión sobre lo que es el conocimiento matemático, que nos ha hecho tener un proyecto de gran envergadura, que nos ha permitido, por ejemplo, escribir estos dos textos, estos dos libros. Y como Miguel lo mencionaba, pues coordinar los libros implica un trabajo arduo, difícil, convocar, convencer. Y este libro nace en el 2014, con toda la estructura que Miguel describió. Nace en el 2014, es decir, la idea se gesta en el 2014, y siempre con la esperanza de que en unos meses va a estar este libro. Y bueno, este libro apareció en el 2022. Y pasaron diferentes generaciones, y no crean que se quedó estático, como lo dijo Miguel. Los autores, autoras, siendo estudiantes, acabaron escribiendo el libro ya siendo doctoras y doctores. Pero también supimos motivar a los jóvenes, como se mencionó hace rato. Entonces, tenemos gente joven que son autores, como Cindy, como Eliani, como Altenea, como Falconeri, y así otros, si es que se me escapa, perdón, dígalo, aquí estoy yo también. Y son estudiantes agudos, estudiantes capaces de llevar a cabo una tarea como hacer un libro. Entonces, este libro, déjenme ver, yo hice alguna aritmética antes de venir para acá. El libro de ingeniería que presentó aquí Aline, este libro, tiene 38 autores. Está dividido en 6 partes y se compone de 23 capítulos. Y son 38 autores y autoras. Son el 50%, no, el 60% en números redondos son hombres y el 40% mujeres. Entonces, en esa dimensión se hicieron 6 partes y cada parte está siendo específica sobre un tema que tiene que ver con la matemática de la ingeniería. Entonces, creo yo que es un libro que tiene un beneficio enorme, que seguramente nos va a tocar evaluar su impacto, y yo creo que un libro en su evaluación de impacto tiene que ver de que se convierta en una obra de la disciplina, tiene que afectar a la formación, en este caso a los que están formando en matemática educativa, y pues tiene que ser funcional hacia la educación, ¿verdad? Es decir, la educación lo tiene que reconocer como algo importante. Entonces yo espero que este libro sea así. El libro que Claudia hizo en una extraordinaria presentación, si vieron que me acerqué y le dije algo, fue decirle que la felicitaba, que me encantó lo que dijo acerca del libro. Hace rato tenía miedo, me decía, estoy muy nerviosa, no sé qué va a pasar. Pues lo que pasó es que presentó muy bien el libro, me encantó lo que dijo, y realmente es un libro extraordinario, en tanto que en plena pandemia logré hacer un trabajo, un contacto primero, con un grupo de Brasil, con un grupo de Argentina y nosotros. Y entonces nos pusimos en seminario y gestamos la idea de un libro, poniendo los 3 proyectos de modelación en su conjunto. Entonces, yo sí creo que es una crítica, como lo decía Claudia, lo decía muy bien, el libro habla de eso, o sea, critica a la matemática escolar vigente, la que está ahora, porque la matemática escolar, tomando algunos aspectos que Aline nos mencionó, resulta ser que el crecimiento del conocimiento matemático ha hecho que se separe, que se aísle, que incluso podría decir, no tome en cuenta a la gente. Entonces, poner en tensión la cientificidad y la gente, yo creo que es necesario. Y ahí es donde surgen estas reflexiones, donde surgieron estos libros,
Y yo creo que es un contenido que ustedes, que la mayoría que conozco aquí, son matemáticos y matemáticas educativas y que están en su proceso de formación, debería ser una lectura importante. Y claro, podemos platicar, debatir acerca de lo que ahí aparece. Pero creo que si hay un problema educativo de la matemática en el mundo, es que se le apostó a la cientificidad y ese acento se dejó y entonces se alejó de la gente. Y entonces ya no se preguntó nunca cómo la gente usa su conocimiento matemático. Entonces, en los modelos educativos se le apuesta a los conceptos, ¿verdad? Y a veces se cree que basta con que los conceptos se entiendan y ya. Pero lo que no es muy claro es que si los conceptos se entienden o no. Y en los resultados pareciera ser que no se entienden los conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa con ese conocimiento? Y entonces vienen las creencias que la matemática es un conocimiento muy especial, que solo algunas personas van a poder ingresar a ese conocimiento. Esa afirmación, yo espero que todos la compartamos también aquí, aunque no es matemático educativo, o sea, es falsa, eso no es cierto. O sea, más bien es que el modelo educativo se agarró fervientemente sobre la cientificidad y ha convertido a la matemática escolar en un discurso que realmente no es empático con las formas de construir el conocimiento matemático. Entonces, estos dos libros, de alguna manera, hacen ese tratamiento. Y efectivamente, creemos que la respuesta ante esta problemática está en la resignificación del conocimiento y en la transversalidad de los saberes de la matemática. Entonces, nuestros estudios nos han enseñado que el conocimiento matemático es peculiar y el conocimiento matemático es plural, ¿verdad? Y eso entonces hace una contraparte, una tensión con la idea de que el conocimiento matemático es universal, ¿verdad? Y es cierto, sí es universal, pero si estamos hablando de la educación de la matemática, es importante entender su pluralidad. Y entonces admitimos que hay diferentes epistemologías del conocimiento matemático. Entonces, estos libros tratan acerca de eso. Y como dijo muy bien Aline, el libro de ingeniería, nos dimos a la tarea de con trabajos de tesis, de maestría y de doctorado, o sea, con evidencia empírica, se ponen en juego los diseños de situación que han dado resultados. Y esos diseños de situación pues llevan a cabo esta tesis, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido va a ser un trabajo formidable. Bueno, pues queríamos dejar un espacio, no sé si me pasé, yo siempre me paso, pero no me hagan caso. Queríamos dejar el resto del tiempo para hacer un diálogo con el público. Hemos tenido experiencias en otras presentaciones y dialogar con el público ha sido lo mejor que nos pasa en una presentación de libros. Así que ahora ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como ya lo indicó el doctor Cordero, tenemos 10 minutos para que pueda dar sus comentarios, preguntas a los autores y a los presentadores. Gracias por su comentario, Carlos. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta?
voy a contar algo entretenido, si no. ¿Ibas a preguntar algo? Sí. Ok, adelante. Emilia es mi hija. Varios de los, del lenguaje que usaron durante la presentación se conecta o se conjuga con cuestiones de la sociología. Entonces quería saber si alguno de ustedes había, pues, no sé, investigado un poco más allá, o sea, hablando de la epistemología, salir de las matemáticas y investigar en otras áreas, qué es la epistemología, cómo se aprenden distintas cosas, o si es más bien algo como un poco más englobado en la matemática. Sí, no, yo contesto. Sí, sí, efectivamente, todo lo que se ha dicho acá, todo lo que hemos tratado de explicar en un espacio muy breve. Por ejemplo, Claudia habló de la construcción social del conocimiento matemático. Una cosmovisión como la que señalé yo nos obliga a estudiar el conocimiento desde la sociedad. Y eso nos hizo explorar pues otras disciplinas como la sociología, y efectivamente nuestro marco teórico, que se llama Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa, que Ricardo Cantoral la llevó a cabo, es decir, en el 19, ¿no? En el 2013, perdón, en el 2013 él escribe un libro donde le da fundamento a todas estas ideas, porque estas ideas tienen como cerca de un poco más de 20 años, pero fuimos entendiendo que estábamos hablando de ciertas cosas, y esas cosas sí tienen que ver con esto. Entonces sí hay cierta relación. No es que estemos siendo sociólogos, pero que es necesario entender la problemática de la enseñanza y aprendizaje de la matemática desde su construcción social. Es muy importante, ¿verdad? Es decir, no meterse ahí a eso, se pierde un espacio muy importante. Entonces nosotros lo creemos y es lo que estamos aportando, y efectivamente se ve de parecer a muchas cosas que tú trabajas. Conozco tu trabajo y entonces hay cosas que se parecen mucho, en verdad, o sea, es cierto. Eso. Muy bien. Las disciplinas limítrofes, ¿no? Como que están ahí y la matemática educativa como que se desparrama así por varias y se moja de otras sin llegar vamos a decir, a la profundidad porque dejaríamos de ser matemáticos educativos, ¿no? Bueno, sí quisiera comentar algo, un poco de la mayoría de los autores que estamos en este libro que presentó la doctora Aline. También nos hemos visto, digamos, involucrados en conocer la comunidad. Si conocemos ingenieros en bioquímica, médicos, ingenierías distintas, a lo mejor también culturales como las Ñusabi, Otomí, comunidad sorda. Es decir, como queremos entender a la comunidad o conocer la comunidad desde su conocimiento matemático, pues todo eso incluye sí o sí otras disciplinas u otras áreas de conocimiento. Entonces hemos visto, digamos, involucrados en no solamente sociología, antropología, medicina, psicología, lingüística, es decir, otras áreas, pero es en nuestro afán de entender el conocimiento matemático con esta carga cultural de las comunidades. Muy bien. Yo ya no sé qué iba a decir, pero iba a decir algo. Es muy interesante entender que cuando uno empieza a incursionar en tratar de resolver, o sea, conozco a la mayoría de que están aquí y seguramente entraron con un interés enorme, y un interés enorme es enseñar bien matemáticas. Y
luego van descubriendo que enseñar bien matemáticas puede ser que incluso no tenga sentido decirlo. O sea, tiene su complejidad enorme, ¿verdad? Bueno, entonces nuestra disciplina ha avanzado y se ha desarrollado por muchas dimensiones, por diferentes caminos. Esta es una, yo la creo, pero también se ha abordado la cognición, ¿verdad? Y está el trabajo de Dubinsky, que también amigo nuestro, que tú también lo conociste, y hizo una obra enorme, y ahora hay seguidores que están haciendo trabajo y apuntan hacia la cognición. O sea, entonces hay como muchos caminos para atender esto. Y yo creo que en su tiempo, nuestra disciplina, fue necesario hacerse la pregunta, ¿qué es el conocimiento matemático? Y yo, en mis reflexiones actuales, yo tengo pues cerca de 30 años de dedicarme a la disciplina. Yo podría decir que hoy, en su evolución de nuestra disciplina, hay un punto de inflexión. Y ahora la pregunta debe de ser, ¿qué matemática? O sea, no es qué es el conocimiento matemático, sino qué matemática. Y esta es la aceptación de la pluralidad. Y entonces tenemos que estudiar diferentes epistemologías. Y eso, pues, sin duda, va a conformar sistemas complejos. Y entonces, más bien, es entender que lo que estudiamos es un sistema complejo. Tiene todas sus dificultades para. Muy bien, creo que ya teníamos que acabar. Y yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. Un abrazo.